Y como Juancho Es está que, ahí, claro. invitémonos a participar para que seamos 4. No, Claro. ya está Juan Manuel, No, está pero María Teresa, yo creo está que Martín y está, a ver, 1, 2, 3, y el otro era Clemente, sí. La idea es que no sea simplemente una presentación de 3 Todo el o mundo 4. participa. Exactamente. Eso. Sí, Primero claro. oigamos a los 3 Eso. panelistas y después entremos de acuerdo. a dar nuestra percepción, ojalá 4 o 5 minutos para que no se alargue mucho la Listo, presentación de cada perfecto. uno. ¿Listo? Ya Perfecto. estamos. Bueno, entonces, Excelente. mire, esta semana Juan Manuel me mandó una presentación o lo que él había preparado y yo me tomo la libertad de pensar que lo que Juan Manuel me mandó puede servir perfectamente como introducción al tema. Entonces, por eso, como facilitador para enmarcar lo que vamos a conversar, le voy a pedir a Juan Manuel que nos dé su parte y después seguimos, María Teresa, Martín, si entra Clemente, que entre y cada uno dar su opinión y Listo. la idea es compartir esto con Perfecto. el mayor respeto y con Claro. todas las percepciones que tenemos. Adelante, Juan Manuel, te oímos. Bueno, mil gracias. No, pues básicamente es que yo creo que hablar de las medidas o hablar de las personas, de lo que se está haciendo, nos enfrascaría en unas discusiones infinitas por la cantidad de temas que hay. Entonces creo que lo que propongo es que sea más alrededor del contexto dentro del cual están sucediendo estos acontecimientos y quisiera enmarcarlo básicamente alrededor de una premisa, que es que la historia no la hacen las personas, sino las personas son accidentes que llenan un momento histórico, una evolución histórica. Entonces, ese momento es lo que creo que hay que determinar. Básicamente gira alrededor de dos razones. La evolución histórica gira alrededor de, por un lado, lo que se registra, la información, lo que va motivando las decisiones inmediatas, que es básicamente lo que nace de los comunicadores. Igual que los individuos solo saben lo que reciben y actúan de acuerdo a lo que reciben, lo mismo pasa con las sociedades, que se mueven de acuerdo a lo que la información se vuelve preponderante. Se crea un universo virtual, digamos, en que se toman decisiones en base a lo que la información que se va teniendo, se va registrando. Y lo que ha sucedido, lo que está sucediendo, es que los comunicadores y la información se volvió un poder tan omnipotente que está por encima de los poderes políticos y de los poderes económicos y todo eso, y la masificación y la tecnificación de ellos hace que movilicen, que creen las realidades y sean los que determinan qué es lo que está pasando. Fijan la agenda, hacen el registro histórico, etc. Entonces, alrededor de eso, digamos, es que la primera parte de la evolución de la historia gira. Nosotros básicamente tenemos unas realidades que nos manipulan. Es muy claro ver hasta dónde se llega a eso en este momento con cualquier interpretación que sea sobre la guerra de Ucrania, o tal vez más claro con el caso de Trump, donde el 39% de los americanos creen que de verdad ganó las elecciones. Para ellos eso es una realidad y en función de eso se van tomando determinaciones. Pero el segundo componente de la evolución histórica es más importante, es más profundo, digamos, que es que toda sociedad se organiza alrededor de su modo de producción, es decir, alrededor de la forma como genera riqueza y cómo la distribuye. Eso lo determina, el modo de producción lo determinan lo que se llaman los factores de producción que funcionan dentro de un sistema de producción y establecen unas relaciones de producción. Eso viene desde la época en que era la tierra y la mano de obra, después el capital, después la tecnología,
Más recientemente se considera factor de producción el capital humano, incluso el capital social. Pero en este momento lo que existe como principal factor de producción que hace que nos denominemos como la sociedad del conocimiento es la capacidad de innovación. Es decir, ya superamos el capitalismo industrial, ya los factores de producción son la inteligencia artificial, la robótica, el metaverso, la internet, etc. Ya no estamos en el fin de la historia que hablaba Fukuyama, sino ya estamos en otra etapa. Incluso ya superamos el ultracapitalismo o neoliberalismo que se convirtió a través del capitalismo financiero en el momento histórico y que reventó con las burbujas esas bancarias e hipotecarias y todo eso. Desde los indignados y desde el 1 por 1000 y todo eso, las crisis ya no son en realidad tanto económicas como sociales, lo que más hay son manifestaciones sociales. Y ya las inquietudes no giran alrededor de soluciones individuales, sino de problemas comunes, la pandemia, el cambio climático, el terrorismo, etc. Y por otro lado, el fin de la democracia ya se está viendo. Es decir, la democracia estaba ligada al modelo americano, que respecto a eso de pronto les hago una sugerencia de buscar desde qué momento existe la idea de la democracia, pero en todo caso, hoy en día está en decadencia, es un hecho. Y es un hecho que está en decadencia en buena parte porque ya no es el modelo ideal, sino la geopolítica ha mostrado que hay otros modelos que sirven y que son igual que compiten con la hegemonía americana, los chinos, los rusos, los indios, los musulmanes. Entonces, a esa nueva geopolítica es otro contexto dentro del cual tenemos que adaptarnos. Ahora, Colombia está lejísimos de ese nuevo modo de producción. En lo económico estamos en el modo de producción menos que feudal, estamos todavía pensando en vivir de la extracción de recursos, que es, es casi que anterior a la agricultura, vivir únicamente lo que da la tierra, lo que se le logra extraer a la tierra. En términos de políticos, cada vez que sube un gobierno aquí se maneja todo con reformas constitucionales y leyes y todo eso. No es que haya una estructura de Estado y se administre con esa estructura, sino cada 4 años se crea una nueva estructura, reformas pensionales, reformas laborales, reformas políticas, reformas, toda clase de nuevas estructuras, el complejo de adanismos. Todo eso hace que sea más que evidente, digamos, que se necesita un cambio. Ese caos, ese desfase, digamos, entre la modernidad y la institucionalidad de Colombia es la que impulsó a Petro. Todo el mundo quiere el cambio, no es verdad que solo hacía el 50% el que quiere el cambio. En las votaciones, el único que estaba en contra del cambio era Fico, que no sacó ni siquiera el 20%. Unos, ya después lo vimos, el 50% estaban por el cambio de las cosas políticas, los políticos y la politiquería y todo eso, y la otra mitad por el cambio del modelo económico. Pero 22 millones de personas votaron por el cambio. Es dentro de ese contexto que tenemos que tratar de entender qué es lo que está pasando. Entonces, el contexto, yo creo que los diagnósticos de Petro en general son aceptados respecto al problema del petróleo, la explotación del campo, la equidad impositiva, la crisis fiscal, todo eso se lo enmarca, como decía un artículo ahorita, es el primer gabinete ecológico que existe en el mundo. El primer gabinete hecho para
insertarse dentro de ese modelo de producción. Ahora, el diagnóstico parece acertado, falta ver si las soluciones que se proponen son acertadas y sobre todo si puede implementarlas. Pero mi tesis principal es que para que eso se pudiera tendría primero que reconocerse que el capitalismo y la democracia, entre comillas, cumplieron su ciclo y que hay un nuevo sistema donde las inquietudes colectivas implican que la planeación y la intervención del Estado tiene que ser muchísimo más fuerte, tiene que ser responsable de que se dé la solidaridad en vez de la competencia, de que se dé la distribución en vez del crecimiento. Esa es la onda que tiene el nuevo gobierno. Yo creo que está bien en la onda, repito, lo único para concluir, digamos, es que sin lugar a dudas la premisa mayor para que se pueda comenzar a hacer cualquier cosa es la paz. Pero no sabemos, no está muy claro si por la paz total el gobierno está pensando solo en los actores armados y asume tácitamente, como creo que asumimos muchos, que es que el problema de los actores armados es solo un subproducto de los conflictos sociales y que entonces el tratamiento se le puede dar transitoriamente a esos insurgentes y esos problemas armados, pero que el fondo y la parte central siempre será la de cambiar las causas de los conflictos sociales. Y eso me lleva a mi propia conclusión, que es que tal vez estamos como la esclerosis múltiple. No vi si Gonzalo Bernal estaba para explicar lo de la esclerosis múltiple, que es la degeneración inevitable. Uno puede aceptar, diagnosticar que se tiene la esclerosis múltiple, pero no puede hacer nada para curarla. Se seguirá degenerando inevitablemente y lo único que se puede es crear mecanismos para reemplazar lo que se va deteriorando, lo que le pasó a Stephen Hawking, que le pusieron ahí aparatos para que pudiera hablar y todo eso, pero se fue degenerando inevitablemente. Yo creo que ese es básicamente el contexto dentro del cual se deben debatir todas las medidas que se están tomando y los debates que se están haciendo respecto a cada uno de esos. Si no se enmarcan dentro de eso, es un poquito una polémica de quedarnos sin ver esa proyección de la evolución histórica y quedarnos en cuál de los dos manipuladores de la información tiene más poder sobre nosotros. Creo que esa es mi propuesta como introducción. Perfecto, Juan Manuel. Excelente, excelente reflexión. Me encanta el que nos coloques dentro de una visión macro y que lo que está pasando en Colombia era algo que se veía venir a nivel, digamos, mundial o está pasando a nivel mundial y que los actores son simplemente resultado de toda esa situación. Eso es lo que yo entiendo y lo veo muy claro. Muchas gracias por tu colaboración. Ahora escuchemos a María Teresa y después se prepara Martín. Adelante, María Teresa. Bueno, gracias. Lo primero que voy a hacer es, además de vestirme de azul del Liceo Francés, el uniforme, es recordar la metodología francesa que estudiamos en el colegio. Entonces voy a tener 3 points. El primer point, cómo vemos lo que nos pasa en Colombia. Le deuxième point, el gobierno de Petro. Y el troisième point, las causas profundas de lo que nos pasa, que es el tema planteado aquí por el profesor de filosofía. Entonces, lo primero, ¿cómo vemos lo que nos pasa en Colombia? Lo que a mí se me ocurre, viendo lo que nos pasa en Colombia, es algo normal. Es decir, que una elección la ganó
un partido contrario al que estaba anteriormente, un partido de izquierda, y en realidad me parece que ese es el punto fundamental. Estamos en una normalidad, lo anormal era lo que nos pasó hacia atrás. Entonces ese es el primero. El segundo aspecto que me parece de lo que nos pasa en Colombia es que a cierto sector de colombianos los vence el miedo. Es impresionante el miedo que se mostró en algunas clases sociales, para hablar un poco en términos de izquierda, sobre lo que iba a pasar. Mucha gente se fue a vivir, se salió. Yo tengo varios aquí del edificio que se fueron a Miami o se fueron a Francia o yo no sé, pero en todo caso se fueron, se asustaron. El miedo fue en cierto sector impresionante y era una situación normal. Tercer aspecto de eso que nos pasa es que uno ve que Petro empezó su presidencia nombrando personas reconfortantes. Primero, el ministro de Hacienda, Ocampo, obviamente, Álvaro Leiva también, que ya está un poco viejito, pero en fin, de todas maneras es reconfortante. Es una serie de personas reconfortantes, desconocidas algunas, vituperadas algunas, como la ministra de Energía, etcétera. Pero ese es el tema. Bueno, entonces ese miedo a qué lleva, miedo a crear estereotipos, que es mi tema de comunicación, como ustedes tal vez saben. Entonces, estereotipos frente a la palabra cambio, que todo el mundo entiende de una manera distinta, que no quiere decir nada, que repetimos y repetimos desde hace años. Y me parece que ese cambio esconde o representa miedo a dos problemas claves en Colombia, que son primero el narcotráfico y segundo las relaciones con Venezuela, curiosamente, que podemos discutir después. Pero entonces me parece que en ese segundo aspecto de las relaciones de Venezuela hizo Petro lo que no quiso hacer Duque. Y Duque fue un desastre, que eso lo podemos hablar también, esa es una opinión, pero lo que sí es evidente es que la ruptura de relaciones con Venezuela, que empezó en el gobierno Santos, fue bastante negativo y inhibitoria de unas soluciones más concretas y más adecuadas a lo que nos estaba pasando. Entonces, narcotráfico y relaciones con Venezuela son dos temas que son fundamentales y de las que no. Ahora se está hablando de las relaciones con Venezuela, que evidentemente satisfacieron a liberales, conservadores de la frontera, porque ellos estaban absolutamente inhibidos, impedidos con ese cierre de fronteras. Entonces, ¿qué nos pasa como sociedad? El miedo, la desconfianza, mientras que los indicadores económicos, también podemos hablar de eso después, no son tan malos en comparación con lo que está pasando, por ejemplo, en Francia. Si uno ve, a veces yo pienso que Francia es un país del tercer mundo, al menos por lo que uno ve, lo que están, todas las dificultades que tiene. Entonces, y en ese sentido positivo, la geopolítica de Colombia en relación con Estados Unidos, por ejemplo, es muy positiva. A mí me parece que Estados Unidos tiene una actitud de comprensión hacia el gobierno, pero comprensión obviamente entre comillas e interesada, relacionada con Petro. Es mucho más favorable Estados Unidos con Petro que los colombianos de clase alta, etcétera, del poder con Petro. Ese es el primer punto. El segundo punto, el gobierno de Petro.
Para abordar este punto, yo creo que hay que preguntar una cosa. ¿Quién ha leído el libro de Petro? Yo hice esa pregunta a mucha gente amiga que tiene opiniones contrarias a mí, o en fin, como para un poco hablar de algo más concreto. Y la respuesta es que muy poca gente ha leído, de ciertos niveles, ha leído el libro de Petro. Sin embargo, el libro de Petro se ha vendido como pan. Eso es una diferencia también cultural y educativa que nos muestra que la Colombia de hoy no es la Colombia de ayer. Mucha gente se leyó de todos los niveles, clase media, etcétera, se leyó el libro de Petro. Entonces, el entorno varía mucho según estamos como en nichos. Seguimos en Colombia en nichos que no se hablan entre sí. Se hablan entre sí, pero no con los otros nichos. Y entonces si uno va, yo me he mezclado con muchos nichos por razones diversas y veo que un nicho, por ejemplo, es el de los conservadores, un nicho es el nicho, bueno, de la gente como de la Universidad Nacional, un nicho, estereotipando un poco. De todas maneras, es una Colombia que no se comunica. Y da la casualidad que los votantes, la mayoría votaron por Petro. Entonces, eso es para algunos es algo que no quieren afrontar y que además de ser lo normal cuando hay cambio de gobierno, pues todavía no se ha aceptado culturalmente en algunos sectores. Y ahí está un problema también complicado. Entonces, troisième point, causas profundas de lo que nos pasa. Primero, yo pondría como causa más negativa la obsesión que tenemos por los procedimientos, que tienen los medios, que tienen el poder, los gobiernos, que tiene el Congreso, por supuesto. Yo creo que ese se lleva las palmas académicas en materia de obsesión por procedimientos, por leguleyadas, por la parte jurídica, y eso que soy abogada, y me desespera que a todo problema le ponen un tema jurídico. ¿Le dieron la plata? Otro tema, además de la obsesión por los procedimientos, es la desigualdad. Evidentemente ese es otro problema fundamental, el de la desigualdad. Y en ciertas capas de la población colombiana no es un tema, pero la realidad es que hay mucha pobreza y en ese sentido Petro ha hablado directamente de la pobreza. Vamos a ver si ya en el desarrollo pues cumple. Y otro aspecto, además de la obsesión por los procedimientos, de la desigualdad, del individualismo, porque en el fondo eso es lo que se está pasando, las causas profundas, la pérdida del poder moral de la Iglesia Católica y de otras iglesias. La Iglesia Católica ha perdido totalmente el poder moral y han surgido iglesias evangélicas, etcétera, que son absolutamente núcleos colectivos muy fuertes, pero que no alcanzan a incidir en el nuevo, digamos, en la nueva composición de la sociedad colombiana. Bueno, de tal manera, por ejemplo, estas iglesias reducen lo colectivo al grupo y no lo reducen a, no analizan qué verdaderamente está pasando con el tema, por ejemplo, de la ética, que ese es uno de los de ética pública. Y por eso se habla de corrupción como se habla de cambio, pero hay muchos casos aislados que se van destapando y eso es bueno, pero en realidad no hay una emoción colectiva hacia la corrupción, a parar la corrupción. Y eso lo muestran algunos casos terribles como el del Contralor, etc. Y en fin, en resumidas cuentas, del tercer point,
la prioridad se le da al individual, al individual sobre lo colectivo, lo emocional y lo verbal sobre lo concreto. Y creo que eso es unos aspectos sobre los cuales hay que profundizar, y de hecho hay académicos que están profundizando sobre ese tema, pero yo lo plantearía así por ahora. Está bien, gracias María Teresa, excelente orientación. Pasamos para Martín, la palabra. Adelante, Martín. Gracias, Darío. Bueno, con lo que han dicho hasta ahora yo estoy de acuerdo, sí. Que la gente votó por un cambio, yo creo que nosotros estamos en el cambio. Hace rato estamos en el cambio, y cuando Juan Manuel habla de que ya pasó o ya superamos, aunque la palabra superar no es del todo, o no lo capto tal vez como el neoliberalismo, lo que sea, yo lo que creo que es que estamos en una transición de una época, sí, de la revolución industrial, sí, de la economía, de la estructura política, de la democracia. Estamos en una transición. Yo creo que la gente, cuando María Teresa dice que no saben, no sé si María Teresa lo dijo así, pero que protestan y no hay soluciones, es que la gente no protesta porque está descontenta, la gente está frustrada. Ya estamos en el cambio y la gente no sabe qué es lo que quiere, pero sabe qué es lo que no quiere, o por lo menos la situación actual no la quiere. Y yo creo que estamos en un colapso o en un cambio desde todo punto de vista. Estamos en un cambio económico, estamos en un cambio social, estamos en un cambio espiritual, estamos en un cambio de salud. La salud ha fracasado, mire la pandemia. La educación, la gente, los jóvenes ya no creen en la educación, que es uno de nuestros grandes problemas. La economía no está funcionando y se quedó en una élite y solo contribuye a unos pocos. Y hay una gran parte de la población que está marginada. Estamos en una confusión enorme de para dónde es que vamos, pero ya hay alrededor del mundo una serie de soluciones, tanto económicas, participativas, políticas, porque también estamos en una gran frustración política, por eso ya no creemos en los partidos, y buscamos algo diferente al punto que la elección fue entre Rodolfo, no nos ofrecía mayor cosa, y Petro, que sí tenía una oferta, pero como decía María Teresa, la gente le tiene miedo. Le tiene miedo porque es una propuesta un tanto, una propaganda, porque ahí volvemos otra vez a la propaganda y a la manipulación emotiva y de los medios de comunicación que los controlan unos cuantos cuando hacen política y metieron el cuento pues de que nos iban a volver como Venezuela, etc. Entonces caen en la propaganda. Yo creo que en el fondo de esta crisis que estamos viviendo, que es un poquito abstracto, pero por lo que yo vivo bastante conectado con otra forma de ser un ser humano, en el sentido de la visión indígena, de que hay otras culturas que son diferentes a la nuestra y que no, aunque cada vez son menos, no viven necesariamente dentro de una visión económica como la nuestra, ni social, ni democrática, ni espiritual como la nuestra, donde las religiones se volvieron más un movimiento político de control social que una trascendencia espiritual. Hay otras culturas que viven de otra manera y yo lo veo mucho en la relación que tenemos con el medio ambiente. Obviamente que detrás de todo está la crisis ambiental y esto, aunque mucha gente tal vez no vote por eso, sí vote por eso, o aún no tiene el peso político en cuanto a votación que debería tener, es una crisis fuerte que tenemos y está orientando mucho las decisiones políticas y sociales y económicas. Y dentro de esa visión de fondo es que nuestra cultura se ha construido sobre la visión de que la naturaleza es una colección de objetos, una colección, unos recursos naturales que lo explotamos para nuestro propio desarrollo, para nuestro propio bienestar, y no que lo pueden tener otras culturas, que es la experiencia que tenemos con indígenas, una visión que la naturaleza es una comunidad o una comunión de sujetos y que tenga una relación profunda con la naturaleza. Yo creo que hay una gran frustración consciente o inconsciente de que nos hemos encerrado y alejado de la naturaleza
nos hemos encerrado en 4 paredes de cemento, hemos pavimentado las calles y eso nos da una profunda frustración. Y alguna evidencia puede ser que cuando salimos a un paisaje, cuando salimos al medio ambiente, como que a un bosque, como que nos alimentamos espiritualmente, o cuando vemos una puesta de sol, o cuando vemos las estrellas, también trascendemos. Yo creo que hay mucho del problema de que la visión que hemos tenido que es un ser humano. Y obviamente que aquí nos metimos ya en una discusión un poquito diferente a la que yo creí que íbamos a tener, o que pues tenemos la que querramos, obviamente. En cuanto al gobierno, yo sí creo el discurso de Petro es bueno. No sé si lo va a lograr, pero sí estoy muy de acuerdo. Me gusta mucho, por ejemplo, me parece esa idea de recuperar la confianza entre la gente. Me gusta mucho más el diálogo de las bases, la participación comunitaria, la importancia de la gente local y en consecuencia también de los indígenas. La necesidad de cambiar una economía, como él decía, con lo fundamental no se puede meter al mercado para hacer negocios, cuando él hablaba en La Guajira sobre la energía y sobre la salud, que realmente hay unos temas fundamentales que no va a ser gratuito, que la empresa puede ganar de cierta manera, obviamente un 8, 10%, no sé, cualquier cosa, pero que no puede caer en una explotación, no puede caer en una privatización y una explotación. Me parece que esta transición que está proponiendo, y no soy economista, no es mi especialidad, entonces son impresiones, es la de, ¿cómo se llama? Es la Mazzucato, bueno, la economista que combina, o esta idea de combinar también la producción del Estado y la del privado, pero su idea de misiones, como hablan de ir a la luna, la idea de buscar ciertas misiones para lo fundamental y realmente reunir a toda la gente detrás de eso. O tratar de que la empresa privada y todo el mundo camine en una dirección que el gobierno puede dirigir para lo fundamental, para los servicios fundamentales para la gente. Estas discusiones o estos planteamientos de Petro me parecen muy interesantes. Ahora ambiciosos, que va a ser, ¿cuánto es? 50 reuniones en no sé cuántos días, de 2 días y medio, etcétera. Complejo, hacer reuniones así es muy complejo, pero muy necesario ensayarlo. Entonces, en ese sentido, me parece que está haciendo cosas prácticas y obviamente en lo que me incumbe directamente en la selva, evidentemente fortalecer a los pueblos locales para la forestación, recuperar las áreas degradadas, la participación comunitaria, perseguir a los que están deforestando. Bueno, son cosas ya prácticas, pero fundamentales si queremos preservar la selva. Pero yo sí vuelvo otra vez a lo que decía Juan Manuel, sí estamos en un cambio, sí estamos en una transición, vamos a ver si lo podemos hacer a tiempo o si nos lleva por delante el cambio climático. Las últimas palabras de Juan Manuel me parecieron bastante pesimistas. Yo no sé si soy más optimista, pero yo sí creo que tenemos que hacer de tripas corazón más allá de la racionalidad. Es decir, no todo cabe en la lógica, hay que hacer un esfuerzo a la pelea. Y también entra una discusión también importante, yo creo, entre esta visión que estamos diciendo, o que lo oigo mucho, que la solución está en la ciencia, y no hay que olvidar que la ciencia es una visión, una metodología altamente reduccionista, que no tiene en cuenta, por ejemplo, la espiritualidad, que es fundamental. No hablo de religión, sino de una esperanza de la gente, de una visión de la gente. No entra en otras medidas de meditación, de contacto, de una relación más íntima con la naturaleza. Y tiene sus problemas de que luego creemos que todo se resuelve con la tecnología. Y muchas cosas se resuelven, pero también nos ha llevado a donde estamos, ¿no? La economía, la tecnología, etc. Entonces, bueno, estas son como unas ideas generales que siento y lo que han dicho los demás compañeros me parece muy, muy oportuno e importante. Gracias. Gracias, Martín. Muchísimas gracias. Bueno, yo pienso que con estos 3 intervenciones sería muy interesante. Yo estoy seguro que Juan José o cualquiera de nosotros, de los que estamos cerca o lejos de la situación, quisiéramos poder dar una opinión en esto, de manera que abro para que si quieren levanten la manito electrónica el que quiera hablar y de unos 5 minutos también dar una opinión. Adelante, Juan José, ya levantaste tu manito, te vi, y
Y el que quiera puede, ojalá levanten la manito electrónica, la consiguen ahí abajo en reacciones y en las reacciones levantan la manito el que quiera hablar para poder organizarnos. Adelante, Juan José. Si no conozco, ¿me oyen? Sí, ¿Escuchan? te oímos, te oímos. Ah, bueno. Si no conozco la mano, eh, No te estamos oyendo bien. ¿no me oyes bien? ¿Me oye mejor? ¿No? Sí. Perdón. Sí, sí, ahí más cerquita eso. Bueno, perfecto. Muy bien. Muy bien, me ha parecido extremadamente interesante las tres intervenciones hasta el momento. Pues es un tema que lo estamos abordando, creo que con gran responsabilidad, en el sentido de que la complejidad es tan grande, la complejidad del problema, de la crisis, diría uno, planetaria, por una parte, que es la crisis de la civilización, diría uno, y de la civilización global, y por otra parte, a nivel local, la complejidad de la crisis colombiana, y de una crisis que lleva décadas, si no siglos, con una cantidad de situaciones absolutamente inaceptables, digamos, desde el punto de vista social, que solo pueden llevar a explosión de un país que realmente es apenas un país de formación, ¿no es cierto? Porque es muy claro que hay una cantidad de regiones, de localidades colombianas que hacen parte que están dentro de las fronteras, cada una con unos problemas muy diferentes unos de otros y unas completamente marginalizadas del Estado y de cualquier pretensión de que esto es un Estado-nación. Pues sí, comenzamos porque somos muchísimas naciones que se quieren encerradas en una frontera más o menos arbitraria, bueno, y estamos apenas en formación y con situaciones, pues sabemos, de desigualdad gigantescas, de violencia, muchas de situaciones que realmente no se han abocado eh, y, eh, y que ese es, digamos, el marco general que yo veo. Y dentro de ese marco general me da mucha esperanza porque tengo el sentimiento de que Gustavo Petro entiende y parte de una idea bastante clara, sorprendentemente clara, yo diría, de esa realidad, no solamente a nivel planetario, sino también a nivel local. Y que parte de una visión y que les da una importancia muy grande a todos esos problemas que son fundamentales para la supervivencia hacia adelante y para solucionar cosas absolutamente inaceptables. Entonces, cosas ahí creo que es fundamental y eso es algo que me da mucha esperanza en él y que sirve mucho para, para entender esto que estoy diciendo, haberse leído el libro que hablaba María Teresa, en el sentido de que claramente es una persona que se ha sensibilizado, que su vida, sus 60 años de vida, le han permitido, y su inteligencia evidentemente, pero las situaciones que ha vivido también, sensibilizarse tremendamente, muy profundamente, emotivamente, con con la diversidad y con las situaciones del país y de las clases sociales y de los marginados, y que todo eso, y se ha sensibilizado, yo diría que con la gente en general, con la persona humana en general, al punto de que le duele precisamente pues muchísimo y profundamente se siente y hay muchos ejemplos que lo demuestran, que le duele profundamente el dolor de los demás
pero que también que no pierde el respeto por los que son totalmente diferentes de él y aún con las personas que acaban siendo los victimarios y las víctimas. Tiene una sensibilidad, digamos, a la persona humana que es muy desarrollada. Yo diría que es bastante excepcional. Y entonces, o sea, ahí hay dos elementos muy básicos que me parece que ha reunido Petro, que reúne Petro, el Petro actual. Entonces, una cosa muy bonita es ver cómo nosotros ya a nuestra edad que pudimos ver cómo el personaje evolucionó. Y el Petro que vemos hoy es también un Petro maduro, que ha aprovechado las etapas de la vida desde todas en forma bastante impresionante, comenzando por su nacimiento, ¿no? Que creo que la mamá es de la provincia del Guavio y el papá entonces de Ciénaga de Oro en Córdoba y su educación en Zipaquirá, en un colegio donde también había mucho elitismo y su contacto con la gente de clases medias bajas, la pobreza extrema, allá mismo en los barrios donde él vivía o en las vecindades de Zipaquirá. Bueno, todo eso, su paso por la guerrilla y más que eso, uno siente que el Petro de ahorita, si lo compara uno con el Petro de hace 10 años, que ha habido una madurez, se ha venido madurando de una forma que lo sorprende a uno. Y entonces, ese es el Petro que tenemos ahorita y yo siento que está entonces con una conciencia muy clara y un sentido de responsabilidad también muy clara frente a una crisis planetaria, civilizatoria, cultural, económica, y también con una sensibilidad grande y un conocimiento bastante bueno de la realidad colombiana, su gran complejidad. Una cosa muy bonita ahorita que se habla de estos diálogos vinculantes que se iniciaron ya, es cómo organiza eso en 50 territorios, ¿no? O sea que no simplifica, porque en Colombia la tendencia sería decir, hombre, bueno, pues voy a hacer eso a nivel departamental, entonces cojo los 32 departamentos que tengo en Colombia y uso toda la estructura del gobernador, y eventualmente a partir de eso hago un diagnóstico y planteo mi plan de desarrollo, y aquí el departamento no satisface eso, porque los departamentos en Colombia pasa un poquito lo mismo que con el país mismo, en que es una noción abstracta que no está realmente, que no está teniendo en cuenta que los territorios son diferentes. O sea que Magdalena Miedo es una realidad, etcétera. Bueno, esos enfoques, porque otro carácter, estoy un poco muy desordenado, pero quiero transmitir un poco de ideas en estos pocos minutos que me entusiasma mucho hasta el momento de Petro, y es su gran osadía, su tranquilidad y su osadía tranquila, ¿no? Lanzarse a hacer este ejercicio participativo para hacer un diagnóstico y conformar un plan de desarrollo en la forma que comentó ahorita Martín, de 50 territorios en 60 días, talleres participativos de 2 días y medio, es una osadía tremenda, al punto que al punto que ahorita una de mis preocupaciones grandísimas es la salud de Petro y de la gente de su equipo.
de Petro muy especialmente. Dios mío, que le alcance la energía y la salud para acometer esto que sí es necesario acometer, que no se ha cometido anteriormente inexplicablemente, porque las situaciones de injusticia y de violencia y de horrores que hay en muchos rincones de este país son impresionantes, impresionantes. Bueno, y hay que acometerlas, eso no da tiempo. No se puede decir, no, yo voy a, no me alcanza el tiempo, sino para hacer esto con los gobernadores, entonces que vengan aquí y nos reunimos, sino hace un esfuerzo gigantesco para llegar a hacer ese diagnóstico participativo y hacer ese plan de desarrollo participativo. Yo creo que paro ahí para dar... Está bien. Gracias, Juan pues, José. para otras personas Excelente. y seguir. Bueno. Excelente, Juan José. Muchísimas gracias. Yo creo que esto nos completa otra visión también muy diferente. Y si ustedes me permiten, yo estoy que me hablo y quería decirles dos palabritas porque al oírlos hay muchas cosas que se me vienen a la cabeza. No tenía preparado nada escrito, pero sí llevo 47 años fuera de Colombia y he estado pegado realmente en todo. Yo me leo todo lo que sale, veo los noticieros, tengo canales directos, escucho por un lado y por otro por razones personales y de trabajo, pero esta campaña sobre todo me causó muchísima emoción ver todo este proceso y les confieso, yo no iba a votar por Petro, inicialmente iba a votar por Alejandro Gaviria, que me parecía un tipo fantástico, no se dio, después, etcétera, etcétera. Y llegó cuando el asunto fue que entre Rodolfo y Petro empecé a oír a Petro y empecé a decir, oiga, esto está interesante. Y resumiendo, comparto mucho de lo que ha dicho Juan Manuel. Petro ha sabido leer no solo la realidad colombiana, en mi opinión, sino la realidad mundial, lo que decía Juan Manuel. Es decir, ha seguido lo que el mundo está queriendo hacer, lo tiene como en el fondo de su cabeza. Esta economista, no recuerdo el nombre de ella, que habla muchísimo del papel del Estado como participante del desarrollo agrícola, por ejemplo, o de las empresas. El discurso que él le dio a la Andy me dio una demostración de un individuo que no está inventando, está hablando cosas supremamente serias. Para mí lo más fuerte creo que ha sido la clave de su éxito ha sido el tema de la desigualdad que alguien hablaba. Lo enfocó, lo pronosticó, le puso toda su energía. Para mí es el dato más fuerte que hay es el tema agrario. El tener a Cecilia López para meter la reforma agraria es escandalosa. La propiedad del campo colombiano, del agro, en el porcentaje tan mínimo de la gran cantidad, del latifundismo que hay que impide que todo esto se dedique a una nueva economía mucho más productiva. Yo no entiendo esto, no soy un especialista, pero sí he visto que es muy consistente todas sus manifestaciones. Me impacta mucho que este es un individuo que no tiene un papel cuando habla en un discurso. El tipo lo tiene en la cabeza. Cuando le habla a los militares o cuando le habla a la Andy o cuando le habla al Congreso o a los políticos o a la gente, sabe por dónde va. Me impacta muchísimo eso. Una cosa que me llamó muchísimo la atención, y ustedes saben, yo soy de un grupo de exjesuitas que viven hablando de muchas cosas y tenemos ese tema es muy caliente, tenemos así como hay derecha y hay izquierda en ese grupo. Hay unos que decían cómo es posible que un ex guerrillero sea presidente de la República. Y claro, muchos le caímos y decían, precisamente porque se incorporó hace 30 años y alguien decía, lleva preparándose 30 años para ser presidente y lo ha estado, ha sido consistente desde el comienzo, ha tenido sus errores como todo político, pero lo veo muy consistente, lo veo muy bien acompañado. Tengo la fortuna de conocer inclusive uno de los compañeros nuestros, un ex jesuita, Jorge Iván González, lo acaba de poner de director nacional de planeación y tuvimos un panel la semana pasada
con Jorge Iván, César Vallejo, Mauricio Cabrera, todo un grupo de ex jesuitas metidos en el tema económico, y yo quedé asustado porque lo que dicen es que el país lo dejó en ruinas el gobierno anterior. Es decir, hay un problema económico de fondo, que Petro tiene que ponerle el pecho, y ya lo puso, ya anunció la cuestión del subsidio a la gasolina. Pues se va a subir, tiene que hacerlo, de lo contrario el país no es viable. Entonces veo que está enfocado en 20.000 cosas. Me preocupa, claro, porque uno dice, ¿será que puede con todas? Pero desde fuera siento como un alivio, decir, Colombia dio un paso hacia algo que va hacia una solución o hacia varias soluciones. Y si lograra el 50% de lo que está proponiendo, yo me sentiría muy satisfecho. Diría que hay algo que está cambiando en Colombia. Yo crecí, a mí me pusieron Darío porque mi papá era secretario de Darío Chandía. Y con eso les cuento todo, porque mi papá me decía, ¿cómo es posible que un hijo de un masón, que era mi papá, se va a meter de jesuita cuando los jesuitas mataron a Uribe al frente de San Bartolomé? Eso no puede ser. Los curas en el confesionario y en el púlpito dicen que matar liberales no es pecado. Ahí comenzó la violencia en Colombia, y desde eso esa violencia ha sido el pan de cada día. Todos nosotros nacimos con esa violencia. Entonces me siento muy feliz de que haya pasado lo que pasó con mi gran amigo Pacho de Rú, agarrando la Comisión de la Verdad y sacando todo al aire, y que eso esté abierto y esté afuera. Eso puede que cause incomprensiones, peleas, pero vivo feliz de saber que finalmente, y que Petro agarró eso y dice, ese es mi plan de gobierno. Parte de lo que se acordó ahí, eso es mi plan de gobierno. Entonces, para mí, veo esto con mucho optimismo, sinceramente, y esa es mi intervención. Juan Manuel. A ver, es solo un punto. Cuando dice de la explotación de la tierra, usted hace énfasis en el tamaño, digamos, de las propiedades y la desigualdad en las propiedades. Más grave es la falta de productividad. Es decir, nosotros en el campo estamos atrasadísimos, y eso lo tiene perfectamente claro Petro, y por eso nombró a Cecilia, y por eso la política que están diciendo es la más lógica del mundo, lo mismo que en el petróleo y todo eso. Es decir, es bastante sorprendente cómo está bien diagnosticado, y hasta cierto punto muy bien diagnosticadas las soluciones, pero si no hacemos conciencia el resto de los colombianos que es necesario... ¿Por qué estamos atrasados en el campo? ¿Perdón? ¿Por qué estamos atrasados en el campo? Es que salió ahorita un informe justamente de la Sociedad de Agricultores bastante interesante, digamos, en nacimientos, en ganadería. La ganadería, la fertilidad promedio de los hatos en el mundo civilizado está entre 65 y 85. Colombia está en 50. Es decir, estamos casi que la mitad de lo que se podría estar. En todas las producciones estamos en niveles demasiado bajos, porque no necesitamos producir, porque económicamente el productor alcanza a salir adelante sin explotar adecuadamente los predios, y sin meterle ni tecnología ni capital a esas explotaciones. Estamos, por decirlo, en una zona de confort en las explotaciones agrícolas, en que no tenemos que hacer ningún esfuerzo porque con eso vivimos. María Teresa, adelante María Teresa. Levanta el micrófono, libera el micrófono. Eso, adelante María Teresa. Sí, yo creo que ahí tampoco podemos caer en el tema de los estereotipos, porque los estereotipos se esconden también. Pues yo vengo de una familia agrícola, ganadera, como todos ustedes saben, pero muy diferente de los ganaderos de la costa. Entonces uno no puede, porque en Cundinamarca pues hay también productividad. Y entonces yo creo que
En el fondo, lo fundamental ahí en el tema es el acuerdo de paz. Me parece que el acuerdo de paz estudió esos temas, propuso realmente pues lo hablo por conocimiento de mi vecino, que duró un año en el ministerio preparando el desarrollo rural, el cual fue cerrado abruptamente por Duque. Entonces, como cerró las relaciones con Venezuela. Entonces, yo creo que allí el error nuestro es de generalizar. Ese tema de los grandes ganaderos, todo eso, entre otras porque en algunas partes la propiedad se ha dividido, porque no hay más productividad en algunos sectores. Yo no sé si ustedes conocen Boyacá, por ejemplo. En Boyacá, en Ramiriquí, en una cantidad de pueblos en donde hay producción de tomate, etcétera. Ha habido también un desarrollo importante. Yo creo que Juan José, que es boyacense, por allá en su finca, desde su finca, sí puede percibir que el campesino es distinto en distintas partes. Entonces ya hay un trabajo hecho que fue cerrado por Duque, que fue un desastre, vuelvo y repito, y entonces ya hay como, ha tenido la sabiduría Petro como de entender que las diversidades, entonces, a lo largo pienso que lo que viene después de esa transición que dice Martín con mucha razón, esto es una transición, yo creo que lo que va a venir es una necesaria descentralización, regionalización. Colombia no se puede manejar desde Bogotá. Entonces, ya se va a fortalecer mucho, entre otras con estos diálogos regionales, se va a fortalecer mucho las estructuras regionales y esperemos, porque allí también hay poder clientelista, poder corrupto, pero ya hay unos movimientos que van echando a esa Colombia tradicional que tiene, que va a ir a... Se nos cayó, María Teresa, Sí. la señal. Se congeló. ¿Está oyendo María Teresa, no? No, se cayó. No, Se está cayendo la conexión. Bueno, mientras María Teresa regresa, ¿hay alguien que quiera dar una opinión de los que no han hablado, de los que sí han hablado? Esto está muy interesante. Para mí está enriquecedor tremendamente. Dos comentaritos, si Dale. puedo. En Colombia es decir, llevo 60 años afuera. Bueno, pero para mí Colombia son regiones, son diferentes países, diferentes culturas, por un lado. Por otro lado, es un país rico en tierras y lo que hay que desarrollar son más las comunicaciones para que, porque el país se alimenta así muy bien, pero quizás no hay suficiente para exportar, pero ¿a quién? Pero con más comunicaciones, mejor transporte, se podría. Es decir, en los llanos hay ganadería, hay gente que ha cultivado arroz, hay gente que, es decir, pero cómo sacarlo y cómo distribuirlo, no hay infraestructura, ¿ok? O por lo menos es lo que he observado. Bonito es respetar las culturas que nos rodean y perpetuarlas, pero no podemos regresarnos y someternos a una cultura que no está, no puede competir con el resto del mundo. No llegaríamos. Otra cosa que como foráneos que asusta desde acá es que Colombia se vuelva como Venezuela. Tengo amigos que viven en Venezuela, que son gente que vivía muy bien, bien educados, empresarios, y están, se sienten achatados. Y eso es lo que a nosotros, observando, nos da miedo que sea el futuro de Colombia, porque eso sería triste. Ahora, veo que
señor Biden quiere mantener buena relación con Colombia, no necesariamente con el jefe de turno, sino que los Estados Unidos poco a poco está siendo rodeado de países, sobre todo en lo del Caribe, ¿no? Por países que no simpatizan mucho en estos momentos con los Estados Unidos, ¿sí? Y es parte del ajedrez del mundo, ¿sí? Sería bueno y muy importante que Colombia mantenga esas relaciones, pero si Colombia se va a volver otra Venezuela y donde van a entrar a influenciar los rusos, los iraníes, los chinos, eso no, es decir, a lo mejor eso está empujando a al gobierno del señor Biden a ser amistoso o le está causando nerviosismo a este gobierno, que eso es lo que me preocupa. Ok, gracias, Eugenio. Levantó la mano Juan Manuel. Adelante, Juan Manuel. A ver, lo que pasa es que cuando uno ve por el caso de Venezuela, por ejemplo, sí, puede ser que en buena parte tenga culpa de la crisis el gobierno mismo, pero lo que se olvida es que el objetivo del poder más grande del mundo, que es los Estados Unidos, fue acabar con Venezuela para poder tumbar al gobierno. Y eso lo ha hecho en todas partes. Lo hizo con Cuba. Entonces, la idea de que solo se puede tener un régimen, entre comillas, que se llama democracia, parecido a lo de los Estados Unidos, está excluyendo que 80 o 90% del mundo, los chinos, los rusos, los musulmanes, viven de otra manera y viven tranquilos, viven su vida sin tener que volverse, excepto cuando llegan los Estados Unidos y tratan de imponer mediante guerras que las han impuesto en todas partes del mundo. Además, en todas partes las han perdido a nombre de que la democracia es el único sistema que puede subsistir en el mundo porque los demás son malos, son una porquería, tienen defectos. Y en la democracia no lo tienen. Entonces, pero son alianzas y que a las cuales le están dando su apoyo. Es decir, están viviendo su compromiso. Sí. Si tienen alianzas con países y ellos, aquí nuestros hijos son los que han ido a pelear, los que se han muerto en Afganistán, en Irak y todo eso. ¿Y qué sacamos? Aparte, en Irak, bueno, hay petróleo. En Afganistán, hágame el favor, no hay nada que nos interese. ¿Sí? No, por eso, es decir, detrás de eso sí después de 20 años, hay una cosa que sí interesa y que hay que tener en cuenta, que es que la economía americana gira alrededor en el mundo la primera actividad que existe económica es la producción de armas. Y Estados Unidos produce más del 50% de las armas del mundo. Por eso también necesita tener guerras en todas partes. Y por eso los conflictos para Estados Unidos es una parte de su economía, tal vez la más importante de todas. Ese es un tema muy interesante que yo pienso que nos da un contexto general muy importante. Yo estoy muy de acuerdo que aquí hay un cambio a nivel global, lo que decía Juan Manuel al comienzo, de un orden diferente, porque veo que inclusive el hecho de que se pretenda que Rusia o China o los musulmanes o lo que sea se descalifiquen simplemente porque no son democracia como es el mundo occidental, es algo que ya se está teniendo que aceptar. Es decir, no todo el mundo tiene que ir con la noción de que nosotros tenemos de que los derechos humanos y que la libertad y la democracia es el único sistema de vivir de los pueblos. Yo creo que se está llegando a un sistema donde se respeta lo que haga cada país
con su propia gente. Y si hay una dictadura, lo que está pasando con Venezuela, yo siento que hay una relación pragmática. Es decir, no me importa usted cómo, qué hace y qué no hace, yo necesito hacer relaciones comerciales con usted. Y Biden no le interesa, si ahora pues no le puede interesar más que Venezuela necesita el petróleo de Venezuela, entonces, hombre, tengo Perdón, que aceptar que el presidente es Maduro, definitivamente, y Petro lo que hizo es, el presidente es Maduro, ¿y qué vamos a hacer? perdón, Entonces, sí, O poco maduro. sí, sí, Eugenio. perdón. ¿Por qué salieron 2 millones de venezolanos de Venezuela? ¿Por culpa de los gringos? ¿O No, no, evidentemente, huyendo una dictadura, evidentemente. otra pero, cosa? ¿Por pero qué, perdón, por qué hoy en día un país que se llama Ucrania ha sido invadido por no los Estados Unidos, y si no fuera por las armas que le están llegando a Ucrania, no estaría en posición de defenderse hoy en día? ¿Sí? Entonces, no defiendo la fabricación de armas, que hay demasiadas, y eso sí, y soy en contra, pero hay que balancear las cosas. Aquí, ¿quién es el malo y quién está manejando las cosas en una forma? Hay que decidir, ¿sí? Okay. Eugenio, Okay, a ver, Martín. yo quisiera hacer una aclaración respecto al cuento de Ucrania, porque lo dije antes, pero por tiempo es difícil desarrollarlo. La visión que existe en Rusia y en muchas partes, incluso dentro de los intelectuales, sobre todo americanos, desde ¿cómo se llame? Kissinger y Brzezinski y todos, es que el problema ucraniano no es la invasión de los Estados Unidos a Ucrania, sino el propósito de volver a Ucrania parte de la NATO, de la OTAN. La OTAN es una alianza militar, no es una ONG, no es un convenio político, es una alianza militar para enfrentar a Rusia. Para defenderse, porque nadie de NATO ha enfrentado a Rusia. Y Rusia quiere que eso sea parte de la Unión Soviética como era una vez. A ver. Vamos a hacer una cosita. Les quiero pedir un permiso. Les quiero pedir un Estoy permisito. pidiendo hace rato. Sí, sí, sí. Hace rato Y es que estoy ahí, les pero quiero pedir que no nos estamos salgamos del tema, marginados. porque sí nos podemos ir al tema global de Rusia, Ucrania, el mundo. El tema era lo que está pasando en Colombia. Entonces, les pido, démonos un poquitico y voy a tratar de darle la palabra a los que no han hablado mucho. Martín tiene la manito levantada, después Clara y después María Teresa. Adelante, Martín. Bueno, gracias. Sí, yo simplemente quería comentar lo que decía Juan Manuel, que yo también lo decía, lo dijo Juancho, en fin. Es un colapso. ¿Perdón? Un colapso mundial, un colapso aquí. El gobierno de Duque era un ejemplo de colapso. Estados Unidos está enfrentando un colapso mundial, no quiere perder su control. Puede ser que quiere golpear a Rusia en este momento con la OTAN porque tiene miedo que Rusia se crezca. Mira a Taiwán porque tiene miedo que se levante China. Estamos en una lucha por controlar los recursos naturales, que también es un colapso, porque el mundo no puede seguir extrayendo los recursos naturales. Estamos en un cambio fundamental, en que no podemos seguir con nuestra economía, no podemos seguir con nuestra política, no podemos seguir con nuestra visión de educación, y los jóvenes se están dando cuenta y están protestando en la calle sin saber exactamente para dónde. Entonces yo creo que lo que entramos en la discusión de Rusia y todo esto tiene que ver mucho más con un contexto más amplio que si Putin, que si el otro, no, además estamos un colapso de venta de armas también, no sé, pero y entonces nuestro contexto aquí está entrando en un colapso. Y yo sí creo lo que han dicho los demás expositores, Petro, con mucha madurez, lo está leyendo. No es un tipo de izquierda, como decir comunista, no es un tipo de izquierda fascista, para nada como ha sido el comunismo y como ha sido la derecha también.
Es un tipo que está leyendo la diversidad, que está leyendo las regiones, que está entendiendo que si queremos construir, tenemos que construir con lo local y con la realidad local. Cuando decía María Teresa, descentralización, entendamos, cuando hablamos de centralización, no es descentralizar el centro a la periferia, es construir de abajo para arriba con la periferia y que cada periferia tenga su propia identidad. Es una regionalización, como dijo ella, no es una descentralización porque sería descentralizar el control, de eso no se trata. Se trata que el control se construye, y Petro lo dijo muy claro en la costa. Dijo, es que el desarrollo es como si surge dentro de uno mismo. El desarrollo es algo que nace de la comunidad, que nace de la persona, que nace de la esencia, y no algo que se trae desde afuera. Creo que Petro está entendiendo la cosa, pero no es tan fácil el cambio. Y quién sabe, yo aquí cojo otra cosa de María Teresa, que también me preocupa, el miedo. Porque Petro está en el cambio, buscando confianza, buscando acercamiento, buscando diálogo. Pero la experiencia nos muestra que antes que el entendimiento y la solidaridad, predomina el miedo. Y el problema es que pequeños grupos de derecha, para dominar la participación de la gente, comienza a hablar de la xenofobia, comienza a hablar de los peligros, comienza a hablar que nos vamos a volver como un país comunista, vamos a aguantar hambre, y meten miedo. Y la gente por el miedo vota para el otro lado. Es muchos los gobiernos extremos, que sean izquierda o derecha, manipulan el miedo, los fascistas. Y por eso es tan difícil sacar una real participación, por no usar la palabra democracia. Una participación y escuchar a la gente. Gracias, Martín. Es una cosa Martín. complicada. Clara, adelante, Clara. Yo quería preguntar, hablando de la agricultura, ¿qué se dice de los cultivos de cocaína? Ok. ¿Alguien quiere responderle? Rentables. Pues yo creo que ese es uno del problema general del narcotráfico, que hay mucho cultivo rentable de cocaína y que no hay, digamos, no hay propuestas alternativas que hayan dado resultado, porque son micropropuestas que no sirven. Entonces, cuando uno habla de cocaína, uno habla de narcotráfico, porque ahí lo importante es que es el narcotráfico que saca la cocaína y la vende a los países industrializados. Entonces, allí hay unos sembrados inmensos que aumentaron durante la época Duque también y que recibe de una manera muy terrible. Yo no sé si ustedes están al tanto de los asesinatos que no solamente son de líderes sociales, sino de cualquier persona en el campo que no dice que está de acuerdo con los cultivos de cocaína y con el negocio de cocaína. Entonces, ese es un tema que también va a ser neurálgico según la manera que lo aborde Petro y su gobierno. Yo veo ahí, por ejemplo, que el ministro de Justicia, que es una gran persona y que es muy brillante y que tiene una resonancia internacional, es bastante frágil en ese aspecto. Y eso me parece que los colaboradores de Petro, algunos son muy buenos, pero ¿qué quiere decir buenos? Esto quiere decir que son eficientes. Entonces uno ahí debe entrar, porque es que podemos caer en dos pecados que voy a anunciar. El primero, que le noto un poquito a Juan Manuel, en el sentido que todo lo hace depender de Estados Unidos. Tiene una visión muy centrada que el gran culpable es Estados Unidos. No, como hemos visto, la economía internacional está determinada por otros aspectos que no son, porque Estados Unidos, y que me corrijan los que viven allá o que son de allá, Estados Unidos también está en una cierta decadencia. Entonces, es un fenómeno mundial. Entonces, pienso que el tema, por eso dije desde el comienzo que el tema del narcotráfico es crucial en este momento en Colombia. Y desafortunadamente ese problema no lo resuelve Colombia sola, lo resuelven los países industrializados que compran. Entonces,
que consumen, sí, que consumen, que compran y consumen. Entonces, es un problema mundial, mucho más importante que una posibilidad de cambio. Si en Colombia no se resuelve ese problema, y no veo todavía que haya unas políticas claras, aunque me parece positivo el acercamiento que tiene Petro con Estados Unidos. Y no, entonces, no puede uno criticar, poner toda la culpa en Estados Unidos. Entonces, hace unos movimientos interesados, como decía Eugenio, pues obviamente son movimientos calculados. En este momento están calculando todos. Pero sí insisto en que la parte, yo no sé, Clara, si quedó respondida la inquietud tuya, pero sí veo que a veces se mira de una manera muy general el tema del narcotráfico y no se une con los asesinatos de una palabra personas. muy corta, María Teresa, una palabra muy corta. Un segundito, sigue Martín. Con lo de Clara, tomar la primera decisión del proceso de paz, el desarrollo rural integral para combatir, es una forma de acercarlo. Educación, salud, no solo economía, participación, desarrollo rural integral va a ayudar mucho, yo creo, ante este problema. Yo quiero contestarle a Clara porque el problema de la droga es solo uno y es clarísimo, que es la ilegalidad. Eso. Es decir, la droga, entre otras cosas, hay suficientes estudios que dicen que la cocaína, la droga cocaína y marihuana ya ni siquiera se discute, es más o menos inocua. Es decir, no es una cosa que esté siendo problema de lo que la causa de lo que está produciendo es la ilegalidad y no el contenido, no el efecto que produce la droga. Y eso es una cosa que ya está más que establecida. Lo que pasa, y con el perdón de María Teresa, es que mientras los Estados Unidos mantengan la tolerancia cero y la ilegalidad como problema no de salud pública, sino de seguridad nacional, no se va a reconocer y mucho menos a manejar la droga por el problema que es como droga, sino va a ser siempre el problema de la ilegalidad, cómo se logra combatir. Hay que quitarle la motivación de la ganancia. Lo que llaman aquí the profit motive. Si se quita eso, entonces se acaba, porque lo producen es para hacer plata, para enriquecerse, no porque creen en la espiritualidad de la droga. Como fue la por mafia eso del el alcohol. valor agregado es el valor agregado de la ilegalidad, no el valor del producto. Y que lo administra el gobierno y que tengan centros de distribución manejados y le quiten y lo vendan bien barato para que los traficantes... Que podamos comprar. ¿Ah? Es lo que está pasando en el mundo americano con la legalización de la marihuana en la mayoría de los estados, de la marihuana recreativa. Los estados se están volviendo poderosos económicamente, están saliendo de grandes problemas y el problema ya deja de ser problema. Entonces, lo que pasó con la marihuana, en mi opinión, es lo que pasó con el alcohol. Y lo que se crea la mafia, se crea lo prohibitivo y es el gran negocio. Mientras eso sea ilegal, seguiremos con el problema. Pero entiendo que Petro ha estado muy claro en decirle a los gringos, no queremos ser más los que ponemos los muertos, queremos ser, y ustedes, los adictos. Es decir, lo que queremos es resolver esto. Fracasó la guerra a las drogas. Eso es clarísimo y se lo dijo al día siguiente de la posesión, entiendo, al mismo embajador americano. Entonces, o hacemos esto de otra manera, porque ese es uno de los grandes problemas de Colombia que engloba muchos otros y que desvía muchos recursos hacia allá. ¿Alguna otra percepción? En Afganistán, lo único que lograron 20 años, estuvieron ahí muriéndose, los gringos, ¿sí? Y la heroína más y más y más y más. Así, ¿sí? aquí se están muriendo la gente. Y ya volvieron a ser los dueños del negocio.
Entonces, Clara, bueno, ¿qué era lo que quería decir? Yo Clara. quería decir es que no esperar qué medidas está haciendo Colombia, ya se ha hablado bastante, para la cuestión de los cultivos, no esperar que Estados Unidos legalice, a ver cómo sale la solución de adentro. Ujú. pues Juan José. sí, a mí es muy claro que desde el primer día y desde la posesión misma en estas semanas, que se ha visto no solamente una línea de acción muy clara, muy inteligente, muy tranquila, como todos los planteamientos que hay hace también Petro. Es sorprendente esa tranquilidad, por una parte, para tratar de influir en que termine la ilegalidad. Ujú. Eso se está planteado y se está trabajando, pero también al mismo tiempo es claro que hay una línea muy profunda de acción que se basa en buena parte, lo que dijo Martín ahorita, porque están esos lineamientos del acuerdo de paz que se firmó en el Colón, para, para buscar reducir y mejorar el tema, solucionarlo eventualmente, en la suposición de que la ilegalidad se mantiene hacia adelante. O sea, aquí, están jugándose las dos cosas profundamente, muy especialmente la segunda, que es mucho más compleja, porque la otra es una cosa de diplomacia, mientras que esto otro, evidentemente solucionar los problemas que genera en este país pues tan disperso, tan marginalizado, esa ilegalidad, lo que ha pasado aquí en Colombia, pues es una cosa complejísima, manteniendo esa ilegalidad. Pero lo que está claro es que hay acciones extremadamente jugadas y fuertes en las dos líneas. Sí, Okay. a ver, es que la ilegalidad existe para todos los países. ¿Por qué es Colombia la que más tiene ese problema? Ni siquiera porque tenga la producción misma de la coca, porque Perú, Bolivia, etcétera, producen igual o más coca. No, lo que pasa es que aquí hay un complemento que es el problema del desempleo principalmente, todo el problema social, de la pobreza, el desempleo, etcétera, a lo cual no se le ha parado bolas en los últimos 20, 30 años, porque se vivió con la tesis de que el desarrollo acababa con las desigualdades, que el crecimiento económico era la solución a los problemas sociales, y nunca se atacaron directamente los problemas sociales. Hemos venido incrementando la desigualdad, ha aumentado la pobreza, el desempleo. Hemos sido desde hace 20 años el país con más desempleo, todo abandonando las soluciones sociales, que son las que complementan, digamos, el problema del narcotráfico, porque el problema del narcotráfico, claro que tiene el lado del consumo, claro que tiene el lado de la ilegalidad, pero ¿por qué cómo se abastece? ¿Cómo está el lado de la producción? ¿Por qué hay el lado de la producción en Colombia y no en otras partes del mundo? Pues porque tenemos unos problemas y unas estructuras sociales que fomentan, si se puede decir eso. Eso lo está atacando Petro básicamente con lo que se está diciendo, la regionalización, el buscar respuestas a los problemas localmente, porque mientras vivamos sin dar respuestas directas a los problemas sociales, no vamos a tener respuestas a los otros problemas, como puede ser el de la droga. Está la impunidad. Bueno, quería pedirles a los últimos 4 o 3 minuticos que nos quedan para el tiempo, no quiero coger demasiado tiempo, quería pedirles a los que no han opinado, a los que han escuchado, qué piensan de lo que acabamos de hacer. Es decir, hay preguntas, hay comentarios, Álvaro, Jean-Claude, Camilo, los que no han participado, ¿quisieran decir algo? Jean-Claude, adelante. Sí. Bueno, yo debo decir que obviamente estoy bastante lejos de Colombia y no sé qué es lo que
verdaderamente es verdad o no, sino a través de las noticias que son muchas veces manipuladas y que presentan a un Petro, digamos, de diferentes maneras y diferentes aspectos. Lo que sí puedo decir es que yo ya he comentado antes, quizás alguno, yo creo que sería interesante volver a tener una reunión para hablar de lo que estamos hablando en este momento, probablemente de aquí a fines de año. ¿Por qué? Porque sencillamente va a ser más claro. Actualmente hay mucho entusiasmo, hay muchas cosas. Yo diría que atacar todo lo que está diciendo en este momento puede ser considerado como utópico. Es una utopía porque nadie podría abarcar todo lo que quiere abarcar a partir de las pocas semanas en que está en el poder. Y él mismo y la gente que está alrededor se está empezando a formar y las cosas se van a consolidar y van a ver lo que es la realidad de aquí a un cierto tiempo. Yo creo que es un poco demasiado temprano todavía. Ahora, otra cosa que yo quería decir y que eso dijo Manito, o sea, Juan Manuel, Manito como lo conocía yo, es que sí, estamos hablando de cambios de sistemas, estamos hablando de un cambio bastante fuerte a nivel mundial y se ha hablado de que la globalización ya no está a la orden del día, no es verdad. Seguimos en una globalización, pero que está cambiando y definitivamente muchos de los problemas están en la mente del ser humano, está en cómo el ser humano está condicionado. Y en el caso de Colombia estamos hablando que muchos de los problemas actuales se iniciaron en 1948 y de ahí hubo un desarrollo absolutamente fantástico. Y yo creo que lo más cercano que se ha hecho de un análisis para saber qué hacer en el futuro es justamente esto de la Comisión de la Verdad. Y es más, agradezco a Darío porque me inscribió a todos los escritos de sus compañeros ex jesuitas y la verdad es que hay cosas que son análisis que son absolutamente interesantes, pero esto todo ha sido un proceso que lleva 60 o 70 años o más quizás, ¿no? Y habría que analizarlo y poco a poco descorticarlo porque Colombia entró a demasiados problemas durante mucho tiempo y que nunca fueron ni analizados ni tomados. Ahora nos encontramos con un gobierno que por una vez quiere cambio, pero ese cambio yo pienso que es importante que se vaya estructurando poco a poco, porque si no, no se va a hacer nada, porque el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, eso es una de las cosas muy importantes. Otro comentario que yo haría es sencillamente que cualquier sistema es imperfecto. No hay sistema político o económico que sea perfecto y desde luego que la democracia tiene sus límites porque la democracia nació en Grecia donde había esclavos. O sea que no es una democracia tal como la concebimos ahora. Y los que piensan que la democracia americana es muy pura, pues estamos hablando de que desgraciadamente es un imperialismo que tiene una democracia cuando le conviene y cuando no le conviene, pues tampoco. Por último, lo de la droga es muy grave y es mucho más grave de lo que se está pensando a nivel de Colombia. Yo sé y tengo información de que hay una infiltración muy fuerte de los cárteles mexicanos en Colombia en este momento en la cuestión de la droga. O sea que ya Colombia no está dominando eso solamente, ya están metidos los mexicanos. Ahora, les voy a decir una frase del presidente mexicano, López Obrador, que dijo hace un cierto tiempo, más vale abrazos que balazos con los cárteles. Entonces, ¿se imaginan ustedes el problema que se tiene en el intermedio que hay entre Colombia y Estados Unidos, que es México?
Pero yo que estoy en este momento en Francia, ¿no? Les puedo decir que el problema de la droga en Europa es absolutamente bárbaro y la gente no se da cuenta. Cómo transita la droga por España, cómo va a los Países Bajos y todo eso. Esos son problemas que definitivamente yo creo que la droga en sí en Colombia es, desde luego, sobre todo cocaína, pero aquí estamos hablando de drogas ya químicas, toda una cantidad de productos que ya no tienen nada que ver con la cocaína, que son absolutamente, son producciones químicas, ¿no? Que es una bestialidad. Y en realidad el problema que tenemos, lo tiene Colombia, pero lo tenemos también en otras partes, es que en este momento estamos en un caos. Yo diría que es la teoría del caos. Y la nota de optimismo que quiero dejar justamente sobre lo que acabo de decir es que en el pasado muchas veces en la humanidad se ha llegado a situaciones donde prevalecía la teoría del caos. Y estamos en una de estas en este momento. Y siempre de donde hay un caos muy grande, después de un cierto tiempo, las cosas se ajustan y vuelve a salir algo bueno. Es lo mismo que echarle arena a un frasco con agua, agitarlo, llega un momento en que la arena se asienta. Y yo creo que hay una nota de optimismo porque en comunidades básicas como las que conoce, por ejemplo, Martín, como en muchos otros países también, en este momento hay renacimiento de ideas de espiritualidad, de un regreso también a lo que es la naturaleza. Porque una de las cosas que estamos olvidando en la sociedad actual es lo siguiente, es que todo lo que va contra la naturaleza no tiene futuro y que lo queramos o no lo queramos, formamos parte de la naturaleza y tenemos que ir de acuerdo a eso. No importa que Elon Musk quiera mandar cohetes a Marte o lo que sea, sencillamente la cosa es muy sencilla. Si no nos vamos por la naturaleza y no nos guiamos por ella, desde luego, pues no hay futuro. Y el futuro está aquí en el planeta, ¿no? Y definitivamente lo que hay que hacer es educación, diálogo, concertación. Y yo creo que el famoso informe de Pacho Leroux que mencionaste tú, Darío, hace unos minutos, me parece una base que no todo el mundo está de acuerdo con ella, pero a mí me parece que es un análisis extraordinario de una situación, es un diagnóstico con base con la cual se podría llegar a hacer algo interesante y que para mí eso es un ejemplo, no solo para Colombia, pero es un ejemplo para muchos otros países que necesitan justamente ese mismo tipo de cosas. Ahora, bueno, pienso que es todo lo que tengo que decir yo hoy y les agradezco haberme dado esa oportunidad. Gracias, Jean-Claude, gracias. Yo creo que con ese cierre has resumido todo lo que hemos estado hablando y dando un paso adelante. Una última pregunta antes de que nos vayamos. ¿Cuál es el tema de la próxima reunión dentro de un mes? ¿Se escuchan ideas? Yo te sugerí unas ideas hace unas semanas, no sé si te acuerdas, que no tienen nada que ver directamente con Colombia, sino ver justamente lo que está pasando con las nuevas generaciones, lo que se llama en este momento la inmediatez, la superficialidad, el egocentrismo, olvidar los valores como por ejemplo la ética, en fin, ese tipo de cosas. No sé, sugiero eso. ¿Alguien Muy opina bueno, sobre me esto? parece, muy buen tema. Buenísimo. Mi única reacción cuando los mayores hablamos de los menores es que todo lo nuestro fue bueno y que los carajos esos están cagando el mundo, y perdónenme la palabra, pero y ahí yo creo que podemos entrar en unas percepciones muy subjetivas
Yo personalmente soy un admirador de la juventud, me quito el sombrero ante la gente joven, creo que tienen más valores que nosotros en muchas cosas, y evidentemente son percepciones, cada uno tiene una percepción, pero si ustedes creen que ese puede ser un tema interesante, adelante. Sí, a mí me parece muy bueno porque además ¿qué piensan los jóvenes de los viejos? Eso. Yo creo que también es un tema que tiene que ver con qué piensan los viejos de los Pero ahí jóvenes. tendríamos que conseguir jóvenes que No, hablen de nosotros, porque más entonces. o menos podemos ver de nuestros nietos, en fin, y que no siempre piensan lo mejor de nosotros. Entonces, creo Muy que ahí estamos. interesante, muy Kino interesante. Es Listo. como es la canción de Brassens, Martín. ¿sí? Los conecons, on est con. Sí. Le temps n'a rien à faire. Los conecons, on est con. No, on n'est pas tout à fait con, pas tout à fait. Entonces queda el tema Hablamos de hablar de las con las- generaciones jóvenes, los valores de las generaciones jóvenes, ¿cómo vemos nosotros eso? ¿Ese es el Sí, tema? sí. Si las generaciones las generaciones posteriores a la que está vigente, no fueran siempre mejor a la que está vigente, la humanidad nunca hubiera progresado progresa. como ha progresado. No, estaríamos estáticos. Claro que son mejores. Pero bueno, si quieren hablamos de eso. ¿Les parece? Yo quiero dejarles una inquietud, a ver si me ayudan. Buscando para esta cosa, estuve buscando a ver de dónde nace la palabra democracia. Sí. La palabra, obviamente la etimológica y lo del griego y todo eso, no se trata de eso, sino en qué momento se volvió la necesidad de que todo lo bueno gira alrededor de la democracia. ¿En qué momento nació esa palabra? Y dentro de eso no he encontrado en qué momento nació. No, curiosamente lo más cercano que he encontrado es que la primera vez que se usó en el sentido moderno fue de Tocqueville, de la democracia. Antes de eso, ni en la Constitución americana, nada de los cuentos de que Lincoln nunca usó la palabra democracia. El verdadero uso de la palabra democracia o del concepto político de democracia como actualmente es, solo se viene a encontrar cuando es la contraposición del comunismo después de la Segunda Guerra. Aún después de la Primera Guerra, la caída de las águilas nunca tuvo nada que ver con la democracia. La guerra española nunca tuvo nada que ver con la democracia. Eran los nacionalistas contra los republicanos. Los frentes populares no hablaban de democracia. Obviamente, antes de eso, nunca nuestros libertadores y todo eso no existía. La palabra democracia todavía no la habían metido en los Estados Unidos dentro de su propio léxico. Por eso, si me ayudan a ver si dentro de la fundación de los Estados Unidos, en qué momento aparece el concepto de democracia, porque ese fue un concepto que fue muy, muy, muy posterior, repito, donde ya se ve sistemáticamente es que es la contrapartida, la contraparte del comunismo, que se vuelve la guerra de la democracia contra el comunismo, siendo, y perdón con de María Teresa, siendo la guerra de los Estados Unidos contra Rusia. Yo creo que también hay que remontarse a Grecia, pero no digo nada hasta no mirar bien de pronto la imagen. Vamos, entonces nos Bueno. vemos dentro de un mes. Muchas gracias a Está todos. bueno para un María para Teresa, reunión. inclusive, Gracias a María los Teresa. panelistas por esas Bueno. presentaciones, por esa preparación. Manuel, Martín, María Teresa, Juan José, todos los que prepararon algo. Muchas gracias. Nos vemos Gracias a el mes todos. entrante. Gracias, Darío. Muy Chao, bien. gracias. Bueno, María hasta Teresa. luego. María Adiós. Teresa. Gracias. Gracias, Darío. Teresa, Y gracias en a tu todos. comentario de Grecia, en tu comentario de democracia de Grecia, de lo que yo me acuerdo, toca revisar, fue un movimiento que hizo un populista que movilizó a la gente contra la aristocracia. Fue un movimiento para derrumbar la democracia y tener el derecho del gobierno del pueblo.
del pueblo. Yo también voy por ahí. Vamos a ver fue qué de justicia, fue de poder, una lucha de poder. Sí, a ver si encuentran. Les digo Bueno. que lo que no está en la Constitución. Está buenísimo el tema. Hacemos la tarea. No está en la Listo. Constitución, no está en la Revolución Francesa, no está en la Revolución. Y Juan obviamente. Manuel, Estados Unidos es democrático de las puertas para adentro, de las puertas para afuera, porque evidentemente no. Defiende las dictaduras, defiende... Claro, Arabia Saudita, todo eso. No, por eso, pero es un tema interesante y a largo, porque es el momento en que usa ese pretexto que antes no existía, ese concepto de democracia o ese léxico de democracia, para intervenir en todos los países a través de hay que defender la democracia, que antes no existía como concepto. Apostemos. Bueno, nos hablamos. Hasta mañana. Gracias, Darío. Gracias por reunirnos, convocarnos. Gracias a ustedes. Eres clave en estas tertulias. Chao, qué bueno. Bueno. Chao. Chao.